la fórmula de movilidad, si finalmente se va a derogar o no. La información también nos aporta Andrea. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Andrea, bienvenida. Creo que estás muteada porque no te escuchamos bien. Hola, hola. A ver ahí. No. Ahora sí, ahí te escuchamos, sí. ¿Me copia? Sí. La copiamos. Sí. Escúchame, Andrea, ¿qué sabemos del tema de la ley bases y la movilidad? ¿Cuál es la última información que vos tenés sobre la modificación que pidió un sector de los diputados? Mira, la última información es que el gobierno estaría dispuesto a ceder y no dejar sin efecto la movilidad, es decir, la movilidad actual seguiría su curso, lo cual por un lado me parece una buena noticia porque siempre es mucho mejor un índice que sea aprobado por el Congreso que un índice de ajuste que decida el Poder Ejecutivo, eso por un lado. Después, desde ya, ninguna fórmula va a ser buena, ni esta ni la anterior, en la medida en que tengamos procesos inflacionarios altos. Claro. Y esto tiene que ver con que siempre los jubilados van a ir atrás porque están entre 3 y 5 meses atrás del momento en el cual se produce la pérdida del poder adquisitivo, y en regímenes especiales, como por ejemplo docentes, que tienen 2 aumentos al año, imagínate que el perjuicio es enorme. Ahora, partiendo de la base que podemos discutir una nueva fórmula, desde ya la fórmula tiene que salir del Congreso, y también lo digo desde un punto de vista jurídico, cada vez que un índice salió del Poder Ejecutivo o del ANSES y se atacó en la justicia, la Corte le dio la razón a los jubilados, con lo cual siempre el mejor escenario es mantener una ley de movilidad. Claro. Ahora bien, tenemos que resolver 2 cuestiones fundamentales. La primera, ¿qué vamos a hacer con los bonos? Recordemos que los bonos los cobran solamente los que ganan menos de 160.000 pesos. Es un bono de 55.000 que va decreciendo. Lo van a cobrar los meses de enero y febrero solamente los jubilados que ganan menos de 160.000 pesos. Y ahí viene el tema de qué va a pasar a partir del mes de marzo. Claro. Sobre todo porque hay numerosos reclamos de los que no ganan jubilaciones mínimas, donde dicen nosotros tenemos una pérdida del poder adquisitivo superior al 50%, y los jubilados de la mínima, que son en una proporción importante los que entraron por moratoria, tienen estos aumentos discrecionales. Esto ya está. Ayúdanos a entender eso, ¿no? Porque vos decías que están atrasados por lo menos 5 meses. Hay muchos que incluso cobrando más que la mínima dicen, esto no nos alcanza. Ayúdanos a entender qué tan atrasados están los jubilados en la Argentina de hoy, a nivel económico, ¿no? Mira, todos los jubilados están en una situación de máxima vulnerabilidad. Pensemos que el ajuste que se hizo en el mes de diciembre cayó en gran proporción sobre seguridad social, en gran proporción sobre los jubilados. Claro. Lo que pasa es que los jubilados que ganan menos de 160.000 pesos, y en particular los que cobran la mínima, han tenido bonos en el casi último año y medio. Entonces esa pérdida es un poco inferior. No obstante, el bono de 55.000 pesos que cobraron en diciembre, cuando lo cobran ahora en enero, vale un 25% menos, ¿no? O sea, por la inflación. Pero los jubilados que ganan más, los que no recibieron bonos, están con una pérdida cercana al 50% en los últimos 3 años. O sea, están ganando la mitad. No solo eso, son jubilados que han tenido la fortuna de poder sostener sus prepagas, y estas prepagas ahora con la decisión de cartelizar los aumentos se están yendo a montos siderales. Por eso estamos viendo en estos días, Agus, los primeros fallos en los tribunales de San Martín, que sí habilitaron la feria, donde frenan los aumentos de las prepagas para los jubilados, porque un jubilado que gana 200.000 pesos no puede pagar 200.000 pesos de prepaga. Una locura. Es un montón. Sí, al final. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y teniendo en cuenta que es probable entonces que quede por fuera, o sea, para un próximo debate, lo que es justamente la movilidad jubilatoria, ¿no? Si es que la dejan por fuera de lo que es la ley ómnibus, ¿cuál sería, si no es el índice inflacionario, por cuál sería el índice que se puede indexar justamente? Mira, si vos me preguntás, la fórmula anterior que tenía, la que estaba bajo la gestión de Mauricio Macri, tenía una proporción de inflación de la variación de precios dentro de la fórmula. Me parece que obviamente es mucho mejor que la fórmula actual, que además tiene un techo, pero no creo que una gestión como la actual quiera indexar por inflación. Digamos, no creo, pensá que el presupuesto de seguridad social es casi el 60% del presupuesto de la Argentina. No creo que quieran indexarlo con inflación. Sí, lo habían, digamos, deslizado como una de las alternativas que estaban evaluando, pero después hablaron de otros índices. Por eso te pregunto cuál podrían ser esos otros índices que hablan.
Mira, todas los papers que ellos publicaron con anterioridad a ganar las elecciones hablaban de desindexar justamente el aumento de las jubilaciones. Lo que tenemos siempre son, digamos, en el mundo se utilizan variación de precios, variación de salarios, combinaciones de precios con salarios, con lo cual no hay muchas, son 3 o 4 las alternativas que se usan en el mundo. Sí. O salarios, o precios y salarios, ¿no? En este caso, nosotros tenemos algo, digamos, innovador, que no hay muchas fórmulas en el mundo en este momento, que es por recaudación del organismo. Entonces, claro. en virtud de lo que recauda el organismo y de cómo varían los salarios, en esa proporción se modifica el índice de movilidad de las jubilaciones con un techo, ¿sí? Que la primera vez que se aplicó este techo fue ahora en diciembre. Ahora, Andrea, perdón, pero si vos decís que lo que ves es que no hay por lo menos mucha perspectiva de indexar según la inflación o teniendo en cuenta estas cosas, también por la situación en la que está el país, en la situación en la que están las arcas del Estado. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los famosos juicios de los jubilados, que son un montón los que están iniciados hace años, que los, me imagino que vos tendrás un montón de casos en tu estudio porque trabajás en esto específicamente hace mucho tiempo? ¿Qué pensás que va a pasar en ese sentido? Sí, nosotros tenemos más de 10.000 juicios 10.000, contra la ANSES y tenemos casi 2.000 contra la Caja del Banco Provincia, también, ¿no? Por las reformas que se hacen, avasallando derechos adquiridos. Los expedientes los siguen pagando. Esto es lo primero que hay que decir. Y nosotros ya estamos visualizando los pagos de enero y de febrero y ya casi de marzo. ANSES está liquidando sentencias judiciales normalmente. Ese es un buen dato, es decir, que el gobierno está cumpliendo con la sentencia judicial, con lo cual, digo, me parece para destacar, ¿no? Sí, sobre todo me parece importante porque una de las cosas que dejaron correr durante diciembre es que iban a dejar a los jubilados sin medicamentos y que no les iban a pagar las sentencias. Yo siempre dije, por favor, vayamos con información que sea precisa, ya bastante incertidumbre tienen los jubilados, las sentencias se están pagando de la misma forma que se venían pagando, ya estamos viendo la sentencia de marzo, o sea, las que van a pagar en marzo. Lo importante sí es que el presupuesto todavía no tuvo actualización, con lo cual en principio el mismo presupuesto que tienen para 2024 es el que tenían en 2023. Claro. Yo creo que va a tener una actualización y que se van a cumplir con el pago de sentencias como venía hasta ahora, que son entre 25.000 y 30.000 sentencias por año. Vuelvo a la ley bases. Parece que no se va a aplicar la quita de la ley de movilidad. En ese sentido, si circula la misma ley, ¿el gobierno puede otorgar aumentos por decreto y ese es el escenario que ustedes están o que los jubilados piden de mínima? Mira, yo no creo que haya aumentos, digamos, aumentos extras porque la gran masa de jubilados, pensemos que son casi 6 millones de personas que cobran casi 7 millones de beneficios. Es un presupuesto muy grande como para dar aumentos por encima de la ley de movilidad. Yo lo que siempre creí cuando escuché a Caputo hablar es que iban a dar un aumento por decreto que iba a ser superior a la ley de movilidad, pero igual siempre quedando atrás de la inflación, ¿no? Claro. No hay forma de indexar por inflación mes a mes, aunque es lo que nos gustaría y es lo que nosotros creemos. Por el grado de atraso que tienen, digamos. Claro, es muy difícil. Ahora, también vamos a ver crujir las paritarias, ¿no? Quiero decir, o sea, vamos a ver, con inflación a este ritmo vamos a ver muchos regímenes crujir. De todo lo que conforma la canasta de un jubilado, hablo de alimentos, hablo de remedios, que es algo que está aumentando a un nivel exorbitante todos los meses. ¿Qué es lo que más le está afectando a al jubilado de la inflación? Mira, ahí tenés el escenario de las personas mayores que consumen de los 100 medicamentos que son gratuitos y siguen siendo gratuitos. Tenés otras coberturas de medicamentos o de tratamientos que las obras sociales o las prepagas no están cubriendo. En algunos casos judicialmente se puede presentar y se logra, digamos, esa cobertura. Después hay medicamentos de uso, digamos, cotidiano que no tienen esa cobertura, que sí que están subiendo. Yo creo que una de las mayores cosas, pensemos que un jubilado cobra 160.000 pesos y es de la mínima, ¿no? Entonces pensemos lo que cuesta hoy la alimentación, no hablo de comer afuera, ¿no? Hablo de lo que cuesta comprar las cosas y la verdad que la situación es muy compleja. Ya desde ahí, después tenemos, bueno, casos que han tenido que alquilaban, que son por suerte un porcentaje bastante menor en relación a otros segmentos etarios.
y bueno, han tenido que irse a piezas de pensiones, ya no pueden alquilar más, ¿no? Sí, Andrea, y un tema de la ley ómnibus, que esto sí, bueno, parece que saldría, tiene que ver justamente con el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no? Que pasa del ANSES a lo que sería el Tesoro. Ahora, ese fondo, ¿no? Que en su momento justamente viene de, bueno, lo que aportaban los afiliados a las AFJP. Ahora que lo tendría el Tesoro, puntualmente, ¿sabemos a qué estaría destinado? Se lo lleva el Tesoro, porque pensemos que yo creo que, a ver, no es lo que yo pienso y ahora te voy a dar la explicación del sentido que tiene ese fondo. Ahora, yo creo que lo que piensan es que si el Tesoro tiene que aportar el 50% del presupuesto del ANSES para financiar déficit, tiene sentido llevarse el fondo. Yo creo que eso es lo que están pensando. La realidad es que es un fondo anticíclico. ¿Lo vamos a necesitar? Sí, lo vamos a necesitar. Como venimos hablando a veces en los domingos estos que nos juntamos, hay un cambio demográfico, hay un invierno demográfico en el cual hemos entrado, que tiene implicancias sobre diferentes aspectos de nuestras vidas. Entre ellos tenemos puntualmente un cambio demográfico que impacta sobre los sistemas previsionales, que no van a poder financiar más retiros desde el momento en que va a haber muchas más personas mayores que personas jóvenes. Claro. Entonces, ese fondo que quizás estaba pensado para cubrir coyuntura argentina, que es 50% informalidad laboral, entonces no entran los aportes al sistema, digamos, todas estas cuestiones propias de la Argentina ahora se suman cuestiones demográficas a nivel mundial. Claro, claro. Entonces, ese fondo que está destinado a garantizar el pago de prestaciones previsionales cuando haya una crisis de ingresos, no va a estar más. Esa es la importancia. Claro. Te vuelvo a la pregunta. La ley de movilidad, ¿qué le permite a los jubilados? ¿El ajuste cada cuánto tiempo? Los jubilados del régimen general tienen aumentos trimestrales, marzo, junio, septiembre y diciembre. Los regímenes especiales en general tienen 2 aumentos al año, son los más complicados, los docentes. Tenemos después otras situaciones particulares de regímenes que están en este momento sin aumento, cajas profesionales que están en una situación muy crítica, pero el régimen nacional, que es el que tiene 6 millones de personas, tiene 4 aumentos al año. Claro. Y vos decís que no ves la posibilidad de aumentos por decreto, tampoco en forma de bono, que es como se venía dando en el último tiempo. Yo creo que no es la mejor forma, creo que salieron al toro a solucionar esta cuestión urgente de que un jubilado no sabía si enero cobraba 160 o 105, pero donde se consoliden los bonos nuevamente para las mínimas, ya hay expedientes en la justicia, porque obviamente lo que dicen los jubilados superiores a la mínima, esto es un aumento encubierto. Porque si vos mirás la evolución de los bonos, tuvieron los aumentos de la movilidad. Entonces es un aumento encubierto y esto se está planteando en la justicia. Sí. ¿En cuánto está hoy la canasta básica del jubilado? Que entiendo que es distinta, ¿no?, a lo que es la canasta básica común y corriente o de una familia. Sí, está superando los 300.000 pesos. No es solo los productos, sino obviamente por transporte tiene sumas superiores, si bien tienen estas tarifas especiales o no pagan cuando tienen transporte público. Recordemos que no todos los jubilados se pueden mover en transporte público, muchos usan remis, tienen otros gastos en medicamentos, con lo cual la canasta básica cuando tienen que alquilar supera los 300.000, si no estamos arriba de los 250.000 pesos. Y con respecto al ANSES, ¿cuál es el reclamo principal? Porque hablamos de las prepagas, ya nos contaste las medidas o las cautelares presentadas por estos aumentos, pero ¿qué pasa con el ANSES y eventualmente con PAMI? Bueno, lo que está pasando con la ANSES son los reclamos de las personas que se jubilaron antes del año 2018, que están mal jubiladas hasta el 2018, entonces hacen sus reclamos en la justicia, se inician bastantes miles todavía de expedientes por año, que por suerte al ser menos que los que se iniciaban originalmente demoran entre 3 y 4 años. Esos son los reclamos básicamente contra el ANSES y además los reclamos usuales que tienen que ver con incorrectas liquidaciones porque no incorporan aportes, porque descartan aportes, digamos que son cuestiones que no se solucionan en la justicia sino en sede administrativa. Con respecto al PAMI, Hugo, ya que me lo decís, yo digo, acá pongamos el foco. Para todos es muy importante los diagnósticos cuando nos enfermamos. Hoy una persona mayor que tiene PAMI tarda 90 días en tener un diagnóstico de cualquier cosa, de lo que sea. No estamos hablando de tratamiento, sino solo de diagnóstico. Con lo cual, en el PAMI, digamos, tenemos que poner un poco el foco a ver cómo solucionamos esta situación que ya es grave y urgente. Claro, totalmente. Es que es tremendo y me quedo con este número que decías recién, ¿no? 300.000 y esto incluye además lo que es comida,
remedios, pero no estamos incluyendo en el caso de quienes alquilan, que afortunadamente hoy todavía es poco. Esto va a cambiar cuando vengan las próximas generaciones de jubilados, que es algo que hemos hablado ampliamente con vos, ¿no? Pero habla también de lo que es el futuro de esta situación. Sí, siempre me gusta mencionarlo porque si no es como que hablamos de las personas mayores y nos olvidamos de los que estamos en camino. Claro. Cuando traccionamos cambios, siempre pensemos que lo hacemos por nuestro yo futuro, porque todos vamos a ser mayores. Si la generación de mi mamá hubiese traccionado cambios reales y concretos cuando Norma Pla tomaba las oficinas y las plazas, hoy nosotros no estaríamos en esta situación. Claro. Más del 80% de las personas mayores son propietarias. No es el escenario de los que hoy tienen menos de 50 años. No. La jubilación no va a Claro, la jubilación no va a financiar el retiro. O sea que los que tenemos menos de 50 años tenemos que evaluar cómo vamos a financiar nuestro retiro. Son todas cuestiones que necesitamos, aunque no nos gusten, las tenemos que poner sobre la mesa porque cuanto mejor planificamos, más chances de éxito tenemos. El viernes hubo una convocatoria de jubilados en el Congreso, que la cubrimos aquí desde el noticiero, y había alguien o varios que tienen un cartel que decía no a las AFJP. ¿Por qué se instaló esa idea, Andrea? Mira, primero porque sí es un camino que seguramente va a seguir este gobierno, no ahora, sino en un segundo mandato si lo tiene, que es privatizar el sistema jubilatorio. Yo creo que van por ese camino, no ahora, repito, sino en un segundo mandato. ¿Por qué lo crees, Andrea? ¿Tenés información o porque lo intuís? Sí, no, he hablado con los especialistas que asesoran al presidente. Y bueno, ese es el camino que en un segundo mandato se seguiría. Creo que acá es mala palabra por todo lo que pasó, porque las FJP en Argentina fueron una estafa, pero porque cada 2 pesos que vos ponías en el sistema, 1 se iba en comisiones y gastos. Claro. Ahora, en el mundo se están usando sistemas no totalmente privados, pero sí sistemas mixtos, exactamente aún. ¿Cómo sería mixto? ¿Qué incluiría? Para que entendamos, sería, ¿no? Haces un aporte al Estado, como hacemos hoy, a lo que es reparto, y después incentivan el ahorro privado, obviamente para las personas que puedan ahorrar. Es una crisis, siempre cuando yo digo esto dicen, bueno, pero en Argentina ¿quién puede ahorrar? Bueno, esperemos. Las crisis son periódicas, no son a lo largo de la vida. Los ahorros para el retiro se planifican y se hacen a lo largo de 30 o 40 años. Entonces es importante esa educación financiera. Y, por ejemplo, España, que está haciendo su reforma, es posibilitar que uno pueda hacer ahorros, además, adicionales a los obligatorios, para poder complementar las jubilaciones estatales que no van a alcanzar para financiar el retiro ni en Argentina, ni en España, ni en Alemania, ni en Estados Unidos. Muy bien, clarísimo. Gracias, Andrea, siempre por ayudarnos a entender un poco mejor lo que ocurre a nuestro alrededor. Te mandamos un saludo. Tenemos información urgente desde Mendoza.